Buenas noches, ¿cómo estás? Que el Padre te bendiga. Damos gracias por poder predicar y enseñar la palabra de Dios, la palabra de Yahweh. Eh, Estamos en otro estudio, vamos a ver hoy un tema importante también para aprender. Siempre la palabra de Yahweh tiene mucha sabiduría y conocimiento y muchos temas por aprender, por estudiar. Que el Padre te bendiga en este tiempo, que bendiga a tu familia, tu salud, que puedas ser guardado por la mano de Él, que puedas tener paz a pesar de toda esta situación que estamos viviendo en el mundo. Acá en Argentina, Buenos Aires, estamos en un tiempo también de cuarentena y poder ver el lado positivo de todo esto, entender que los que aman a Yahweh, todo ayuda a bien. Y estas cosas son permitidas por el Padre, por el Creador, y tenemos que retener lo bueno y descartar lo malo. Y una de las cosas que podemos hacer es estudiar, es poder estar en familia, poder buscar en adoración, en oración al Padre, y tener esta posibilidad que tenemos a través de las redes, predicar la palabra de Dios. Entonces, que el Padre te bendiga, gracias por estar ahí presentes. Y saber que Él tiene el control de todo, no hay que temer, porque su perfecto amor echa fuera todo temor. Así que bendecimos el nombre del Padre, bendecimos su palabra, y que este mensaje pueda bendecir tu vida, que a través de su Espíritu pueda traerte luz, esperanza, pueda traerte conocimiento y bendición a tu vida y a tu familia. Así que vamos a comenzar, vamos a ver hoy en este estudio, en este mensaje, un tema doctrinal, un tema bíblico, que es la Shekinah de Yahweh, la Shekinah de Yahweh. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa la Shekinah de Yahweh? Es una palabra que en realidad no existe en el hebreo, la Shekinah de Yahweh, o la Shekinah, mejor dicho. Yahweh es el nombre del Dios de Israel, el Dios de los cielos y la tierra. Pero la palabra Shekinah viene de la raíz Shakan, que Shakan, S-H-A-K-A-N, esa es la transliteración. No la traducción, sino la transliteración, la fonética. Shakan en sí es hebreo, que significa presencia. La palabra Shakan significa presencia. Ahora, ¿por qué doy este mensaje? Porque todos los mensajes que doy, bíblicos, todos los mensajes que doy en lo que están en la Biblia, son temas que Dios me dio, que el Padre me da, para que su pueblo conozca la verdad. Hace ya varios años, hasta el día de hoy, muchas congregaciones, iglesias vienen hablando mucho de la Shekinah de Dios, o la gloria de Dios, como un movimiento que Dios está haciendo en este tiempo. Y quiero, a través de esto, Yahweh me llevó a armar este mensaje, y quiero dar este mensaje para que se entienda bien qué es la Shekinah de Yahweh. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchos de nosotros nos han enseñado de que la Biblia está partida en dos, que está el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, o el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, que son términos errados, y que los dos están divididos por una cruz, por el sacrificio del Mesías. Y en realidad la Biblia no está partida en dos, la Biblia es una sola. El Antiguo Pacto es la sombra de lo que sería un Nuevo Pacto, por lo cual, si no hay Antiguo Pacto, no puede haber Nuevo Pacto. Y si tomamos el Nuevo Pacto, primeramente tenemos que tomar el Antiguo Pacto, porque los dos se unen. Entonces, cuando hablamos de Shekinah, estamos hablando del Antiguo Pacto, pero también estamos hablando del Nuevo Pacto. Por eso tenemos que conocer e interpretar correctamente esta palabra o este significado. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que esta palabra no está en el hebreo, o sea, en las escrituras antiguas. Solamente la palabra Shakan, que significa presencia. Presencia, refiriéndose a la presencia de Yahweh, a la presencia de Dios. Ahora, esta palabra Shekinah
viene de una palabra que los judíos la usaban mucho en escritos antiguos llamados targúmenes. Los targúmenes eran escritos en arameo sacados de la Torá en el hebreo. Es decir, eran libros que muchos judíos hablaban de la misma Torá y hablaban también de la misma manifestación de Hashem, que sería de Yahweh, con respecto a esto. Y ellos usaban mucho esta palabra, Shekinah, refiriéndose a la manifestación o al poder de Yahweh en el antiguo pacto. Entonces, cuando hablamos de Shekinah, para entender bien el concepto, tenemos que saber que Shekinah es presencia o morada de Yahweh. Presencia o morada de Yahweh. Entonces, cuando hablamos de la Shekinah, hablamos de la presencia del Dios de Israel manifestándose sobre el pueblo de Israel y sobre los israelitas, el pueblo hebreo. Entonces, Yahweh, y muchos conocemos la historia, él manda a Moisés, al libertador del pueblo hebreo que salió de Egipto, a construir un Mishkan. ¿Qué es un Mishkan? Mishkan es una palabra en el hebreo, del original, que significa templo, que significa tabernáculo, que significa tienda. Era ese lugar que él quería que Moisés haga para que haya sacerdotes y le hagan sacrificios para poder él perdonar los pecados del pueblo de Israel. Y ese lugar estaba dividido en el lugar santo y lugar santísimo. En otros estudios anteriores en el libro de Hebreos he explicado bien que había en el Mishkan, en el templo, sus significados y poder entender también de que todo lo que había en ese templo, todos los utensilios, las cosas materiales, representaban cosas espirituales. Después voy a subir una foto ahí al muro del Ministerio de Hacienda Antigua acerca de lo que estoy hablando. Entonces, vemos que en Éxodo capítulo 40, versículo 35, Moisés, dice la escritura que Moisés no podría entrar al templo, al Mishkan, porque la nube de Yahweh estaba sobre ese lugar. De esa palabra nube, en el hebreo es Shakan, que es gloria, presencia o morada de Yahweh. Yahweh se manifestaba de diferentes formas. Éxodo 40, 35. Yahweh se manifestaba de diferentes formas sobre su pueblo. Y si vamos al principio, Yahweh llama a Abraham, a través de Abraham viene Isaac, a través de Isaac viene Jacob, y Jacob las 12 tribus de Israel, luego viene José, luego viene una esclavitud en Egipto, y luego viene el libertador que fue Moisés. Cuando Yahweh manda las plagas, él muestra su poder a través de los ángeles. ¿Quiénes son los que manejaban las plagas? Los ángeles de Yahweh. Lo mismo que va a pasar con los juicios de Yahweh en la tierra, lo que está escrito en Apocalipsis. Ahora, cuando él se manifiesta con poder, lo vemos en el Mar Rojo, cuando abre el Mar Rojo en dos. Y luego también vemos que él de día tenía una nube que cubría al pueblo hebreo en el desierto del calor y le daba protección al pueblo hebreo, y de noche era una columna de fuego que los calentaba en un desierto que hacía mucho frío de noche y mucho calor de día, por eso la nube y la columna de fuego. Entonces vemos que esas son las manifestaciones de Yahweh, es la Shakan o la Shekinah de Yahweh, a través del fuego, a través de una nube. Entonces, cuando hablamos de Shekinah, hablamos de presencia, de manifestación de Yahweh. Cuando Yahweh le manda hacer a Moisés el Mishkan, el templo, él hace el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, que era un arca toda de oro con 2 querubines protegiéndola. Y dentro del arca estaba el pan, que era el maná,
que Yahweh le daba el desierto de alimento al pueblo hebreo, estaban las tablas de Aarón, las tablas de los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón dentro del arca. Ahora, ¿qué es lo que sucedía? La presencia de Yahweh descendía sobre el arca de la alianza. En la Shekinah, la morada, la presencia, la gloria o la kabod. Kabod en el hebreo es poder, manifestación. Gloria es una traducción en el español, pero no es la correcta, es kabod. Entonces, ¿cuál era la presencia de Yahweh? O la Shekinah de Yahweh. O sea, ¿cómo podemos descifrarla? Era el mismo Ruach HaKodesh. El mismo Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo que moraba en esa arca. Muchos estudiosos, muchos teólogos que han estudiado mucho la Biblia, dicen que el Espíritu Santo no aparece en el Antiguo Pacto, y eso no es así. El Espíritu Santo descendió como paloma sobre el Mesías y luego como viento sobre los discípulos en Hechos 2, pero antiguamente en el Antiguo Pacto él también se manifestaba de diferentes formas. Cuando dice Éxodo 40:35 que la nube de Yahweh cubrió el Mishkan, esa nube era el Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh es un ser espiritual, es Espíritu Santo, es un espíritu, es energía, es la misma presencia, la misma esencia de Yahweh. Porque es santo, porque es apartado que viene de Yahweh. Por lo cual, el Ruach HaKodesh, espíritu de santidad en el hebreo, se manifestaba en el Mishkan. Y solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar en el lugar santísimo una vez por año para ofrecer sacrificios primeramente para él por sus pecados y luego por el pueblo de Israel. Y solo él podía presenciar la presencia, la morada o la Shekinah de Yahweh, que sería el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Porque tenía que haber toda una preparación. Por eso, si entendemos el privilegio y la bendición que tenemos hoy de tener al Espíritu de Yahweh dentro nuestro, lo que estamos viendo es que esa arca que había en el Mishkan, en el templo, hace miles de años atrás, esa arca representa nuestras vidas hoy. Y gracias al Mesías, gracias a su sacrificio, se partió el velo en dos del lugar santo al lugar santísimo, y hoy esa Shekinah, esa gloria, esa presencia, esa morada, ese Ruach HaKodesh habita en nosotros por medio del sacrificio del Mesías. Entonces, cuando vamos entendiendo qué significa la Shekinah de Yahweh, vamos viendo que el antiguo pacto era una sombra del nuevo pacto. Entonces, podemos ver otro ejemplo, Primera de Reyes 8:10. Dice, cuando los sacerdotes salieron del templo, del Mishkan, la nube llenó la casa de Yahweh. Lo vemos acá en el contexto de cuando ya Salomón había levantado el templo por medio del rey David. Ya vemos algo avanzado, lo mismo. Dice que los sacerdotes tuvieron que salir porque la nube de Yahweh cubrió totalmente el Mishkan. Lo mismo que pasó mucho antes con Moisés. Entonces, esa Shekinah es la misma presencia de Yahweh, de diferentes formas manifestadas. Ahora, vuelvo a decir, necesitamos ordenar cada cosa en su lugar. Las plagas, o esa columna de fuego, o esa nube que cubría y calentaba al pueblo hebreo, o el mar rojo abierto, eso era poder de Yahweh a través de los ángeles. Los ángeles tienen poder, y eso lo podemos ver en Apocalipsis. Pero el Ruach de Yahweh es el que hace tareas específicas de parte de Yahweh, como habitar, como esa presencia o esa morada de Yahweh en el lugar santísimo.
Ahora, hay errores también, como les decía, que muchas iglesias cristianas hablan como un mover de parte de Dios especial, y en realidad es el mismo espíritu de Yahweh que se movía sobre la faz de las aguas al principio de la creación. Ese es el mismo Ruach, esa es la misma Shekinah de Yahweh. Entonces, hay errores. Por ejemplo, dentro del judaísmo, el Talmud enseña acerca de la Shekinah de Hashem, o de Yahweh, o de Dios. La Kabbalah habla de que esa Shekinah es la reencarnación femenina del ángel Metatrón. Y esto ya lo he hablado, que es la Kabbalah, que es el Zohar, que es el Talmud, que es que son los Midrash, que es el Sefer Yetzirah, que son libros que hablan de una creación del Creador. Bueno, son libros que no son bíblicos, que son escritos por judíos cabalistas, que son espiritistas, que son personas que han estudiado el esoterismo. Todo es brujería, o sea, no viene nada de Yahweh, esto ya lo he enseñado. Entonces, acá me escribió una hermana algo. Está bien, sí, bien. Acá vemos un claro ejemplo. Acá Fernanda me dice, cuando se crean las lenguas en la Torre de Babel, con el aliento de Yahweh, ¿no? Con el aliento de Dios. Eso era a través del Espíritu Santo. Claro, exactamente. Cuando vemos en Génesis 11, la Torre de Babel, Yahweh descendió, dice la Escritura, ahí vemos otro ejemplo, Yahweh descendió y el Ruach de Yahweh trajo confusión a todos los que estaban ahí queriendo hacer una torre, que en ese momento no se llamaba Babel, pero era una torre que querían llegar al cielo. Ahora, cuando Yahweh dice, he traído confusión, la palabra confusión significa Babel o Babilonia. Por eso se llamó la torre de confusión, porque ahí Yahweh a través de su Ruach descendió y repartió lenguas a todos. Y está bueno el dato que ella da, porque tiene que ver con esto, el mover, la Shekinah, la presencia o la manifestación de Yahweh a través de su espíritu, para cumplir un propósito específico. Entonces, está bueno este ejemplo para tenerlo presente. Cuando Yahweh, por ejemplo, en Génesis, cuando Yahweh le dijo al hombre, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, abrió la costilla del hombre y sacó una costilla y de ahí creó a la mujer. ¿Quién hizo eso? La Shekinah de Yahweh. El Ruach de Yahweh, el espíritu de santidad de Yahweh, es el que obró, es el que formó al hombre del polvo, es el que formó a la mujer a través de la costilla del hombre. Entonces es importante entender el verdadero concepto de la Shekinah, de la presencia o de la morada de Yahweh. También cuando sopló aliento, dice en el español, pero en el hebreo es Ruach, sopló Ruach de vida sobre el hombre. Aliento es vida, viento, energía. Él transmitió de su energía al hombre. O sea que a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, Yahweh le dio energía, espíritu al hombre. Nosotros estamos creados como cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es la energía, es la batería que nosotros tenemos en nuestras vidas. Si el espíritu sale del cuerpo, nosotros morimos, caemos al piso. El cuerpo se desintegra y el alma se va al Seol, al lugar donde duermen las almas. Entonces es importante entender el verdadero significado de la Shekinah de Yahweh, de la presencia o de la morada de Yahweh, que es el mismo Ruach que desde el principio siempre estuvo con él, porque es parte de él. Entonces cuando hablamos de errores, por ejemplo de la Cábala, del Talmud, nos habla de que tiene que ver atributos de un arcángel llamado Metatrón, y es un ángel caído. Entonces cuidado de no caer en estos errores. El Corán, que es un libro sagrado para los musulmanes, el Corán habla de un gran profeta llamado Mahoma, y él dice que la Shekinah
el Dios de ellos es la paz o la tranquilidad. Y esto también es errado. Estos términos no son correctos. Ahora, el único que se puede acercar al verdadero significado de la Shekinah de Yahweh, que también hay un grupo en el cristianismo que están errados en esto, que representa la gloria de Dios. La mayoría de los cristianos creen que la Shekinah se refiere a la gloria, y es verdad. Se refiere a la gloria, a la manifestación, a la presencia, a la morada de nuestro Dios, del Dios de Israel, de nuestro Padre. Pero tenemos que ir un poquito más profundo. Es el mismo Ruach, el mismo espíritu de santidad de Yahweh. Esa es la morada y la presencia de Él. Por eso tenemos que interpretar correctamente el antiguo pacto para entender cómo el espíritu de santidad siempre estuvo desde el principio. Y que no es que apareció en Hechos 2 y antes no estaba. Siempre estuvo. Por ejemplo, cuando profetizó Saúl, que él estaba alrededor de siervos que profetizaban, ¿quién fue el que lo tomó e hizo profetizar? El Espíritu de Santidad. Porque en el antiguo pacto el Espíritu de Yahweh no habitaba dentro de las personas, se manifestaba sobre. Cuando Sansón tenía el don de la fuerza, y él tenía un voto de parte de Yahweh, no se podía cortar el pelo. Cuando él tenía la fuerza, el Ruach HaKodesh se manifestaba a través de él, el Espíritu Santo se manifestaba a través de él. Y eso es algo que tenemos que entender. La Shekinah de Yahweh, el Espíritu de Santidad, se manifestaba a través de Salomón. ¿Cuándo perdió ese don o ese talento o esa manifestación del Espíritu Santo? Cuando él desobedeció y rompió el pacto, cuando se dejó cortar el pelo. Entonces, podemos ver muchos ejemplos. Éxodo 13:21, ahí vemos cuando Yahweh se manifestaba sobre el pueblo hebreo. Por ejemplo, cuando Yahweh le dio codornices al pueblo hebreo. Cuando Yahweh le daba el maná. ¿A través de quién? A través de los ángeles, no a través del Ruach. Porque todas las manifestaciones sobrenaturales, mayormente para algo general, son a los ángeles de Yahweh que controlan todo, que manejan todo. Entonces es una bendición poder entender que a través del sacrificio del Mesías hoy podemos tener en nuestra vida la Shekinah de Yahweh, la presencia del mismo Creador de los cielos y la tierra, el Dios de Israel. Entonces, podemos ver también que hay una profecía en Jeremías 31, cuando Yahweh dice que ya en los últimos tiempos mis leyes, mi Torah o mis instrucciones no serán más hechas en piedra, sino estarán grabadas en el corazón de mi pueblo y en la mente de mi pueblo. ¿Cómo es a través de eso? A través de la Shekinah de Yahweh, a través del Espíritu de Santidad, a través de recibir el sacrificio del Mesías, tener fe en él, recibimos al Espíritu de Santidad, por lo cual sus leyes están grabadas en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces tenemos que entender que hoy somos un Mishkan de Yahweh, somos un templo, un tabernáculo. Por eso Pedro claramente dijo, ahora somos como piedras vivas, somos el templo del Dios viviente, a través de la Shekinah de Yahweh. Cuando dice Hechos 2, por ejemplo, que descendió como un viento recio, el viento es energía. Todo es energía. Yo voy a estar hablando bien de esto más adelante. El viento es energía. Por eso el hombre ha creado aparatos, instrumentos electrónicos y ha creado ventiladores gigantes para capturar energía, para capturar el viento y generar energía. El Ruach de Yahweh, el Espíritu Santo de Yahweh, es energía. Dice que vino como un viento recio. ¿Qué es recio? Fuerte. Así de una. Llenó el lugar.
Y dice que había como lenguas de fuego. El fuego es energía también. Y el fuego es una manifestación del Espíritu Santo de Yahweh. Cuando Yahweh nos habla, nos ministra, nos toca, nos está impartiendo algo a través de su Ruach, a través de su Shekinah, y podemos sentir escalofrío, podemos sentir una electricidad en el cuerpo, podemos sentir fuego, podemos sentir viento, podemos sentir diferentes manifestaciones que Él puede hacer a través de nuestra vida. Cuando el Mesías fue bautizado, dice que descendió el Ruach como paloma, no que sea una paloma, como paloma. Descendió sobre el Mesías. Entonces, Él se puede manifestar de muchas formas. Y vemos otro ejemplo. Éxodo 24, versículo 15. Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Una nube cubrió el monte, la Shekinah de Yahweh, la presencia de Yahweh. Y la cubrió todo el monte Sinaí. Y la presencia de Yahweh era como fuego abrasador. ¿Qué es fuego abrasador? Envolvente. Envolvente. Y Moisés estaba ahí. Y Moisés recibió la Shekinah de Yahweh. Pero la recibió de afuera para adentro, no de adentro para afuera. ¿Por qué? Porque el Ruach no podía habitar dentro de las personas. Dice que cuando bajó, la escritura dice que cuando bajó de recibir los mandamientos y de estar con Yahweh, dice que su rostro resplandecía ¿de qué? De la Shekinah de Yahweh, del mismo espíritu de Yahweh sobre él. Otro ejemplo, Ezequiel capítulo 10, versículo 4, y la versión española dice, la gloria de Yahweh, la gloria de Dios, llenó el templo. En el hebreo sería la Kabod o la Shekinah. Llenó el templo y se posó una nube. Miren el ejemplo del Mesías, Juan 17, 22. Cuando él hace la última oración, dice el Mesías, la gloria que me diste, y esto es importante entender, la gloria que me diste, el Mesías le dice al Padre, la gloria, la Shekinah, la presencia, el Ruach, que me diste, lo he dado, la gloria, la Shekinah que me diste, le he dado para que sean uno. ¿A quién le ha dado? A sus discípulos. Él impartió el Ruach también a ellos. También como nosotros somos uno. Es decir, el espíritu que tú me diste, la gloria, el poder, la presencia, la morada, la Shekinah que tú me diste, yo también la he dado a ellos. Para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Es decir, que para ser uno, para ser un solo pueblo, un solo cuerpo, una novia, para ser uno con Yahweh, con su Hijo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, la Shekinah de Yahweh, es el único que nos puede unir. Por eso siempre digo que cuando el Mesías venga a buscar a su novia, solo el Espíritu de Santidad es el que puede preparar y unir a la novia. Porque el que no tiene la Shekinah de Yahweh se va a quedar acá en la tierra. Entonces, si entendemos el concepto de qué es verdaderamente la Shekinah de Yahweh, entenderemos su urgencia o su importancia de tenerla en nosotros. Y poder también entender que sin Cristo, el Mesías, Yahshua, Yeshua, Jesús, como quieran llamarlo, el Salvador del mundo, es imposible tener la Shekinah de Yahweh. Porque el mismo Pablo dice que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, es en sí la garantía en nosotros de que somos hijos de Yahweh, hijos de Dios. Entonces el mismo Yahweh dijo, yo habitaré en ellos, estaré entre ellos, yo habitaré en ellos y estaré en ellos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios.
¿Cómo puede habitar Dios entre su pueblo hoy? A través de su Espíritu, a través de su morada, de su presencia, de su Shekinah. El mediador, el puente es el Cristo, es el Mesías. A través de él podemos tener la Shekinah de Yahweh. Por eso en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, tenemos que entender la importancia de que el Ruach de Yahweh esté con nosotros. Porque Él es el único que nos puede dar paz, nos puede dar paciencia, nos puede dar las herramientas que necesitamos para poder pasar esta prueba. Ahora seguimos. Vemos otro ejemplo. Números capítulo 11, versículo 24. Moisés juntó a 70 hombres y los puso alrededor del Mishkan, alrededor del templo. Y Yahweh descendió en forma de una nube, o sea, a través de una nube descendió Yahweh y les habló y tomó el Ruach, escuchen, le tomó el Ruach que estaba sobre Moisés. Y la palabra en el español espíritu está en mayúscula, o sea, que si está en mayúscula está hablando del espíritu de Yahweh, que en el hebreo es Ruach, viento, energía, soplo. El mismo Ruach de Yahweh que estaba sobre Moisés, no dentro de Moisés, porque a través de Cristo, del Mesías, podemos tener al Espíritu dentro. Por eso es importante entender esto. Estaba sobre Moisés y lo colocó a los 70 ancianos, a esas 70 personas que eran elegidas para servir a Yahweh y a Moisés y al pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que Yahweh hoy en día hace exactamente lo mismo. Levanta a sus siervos y a través de sus siervos puede ungir y bendecir a otros siervos a través de su espíritu. Entonces acá vemos un claro ejemplo de la Shekinah de Yahweh, del espíritu de santidad de Yahweh. Y dice que cuando el espíritu reposó sobre los 70 ancianos, dice que empezaron a profetizar a Yahweh, o sea, es decir, palabras proféticas, que sería el don profético. Miren lo que dice Juan 4:24, el mismo Mesías dice, porque Yahweh es espíritu. ¿Qué es Yahweh? Espíritu, aliento, vida, energía, vida eterna. Ese es Yahweh. Yahweh es espíritu y los que adoran a Él deben adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Cómo podemos adorarlo en espíritu y en verdad? Si tenemos al espíritu de Yahweh. Un hombre común y corriente sin el espíritu de Yahweh no puede adorar al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque nosotros confesamos, nosotros adoramos, nosotros declaramos que Yahweh es el único Dios de Israel, el verdadero Dios de todo el cielo y la tierra, si a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo podemos hacerlo. Y Hechos 1:8 dice claramente, y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo de Yahweh sobre ustedes. Y el Espíritu de verdad que viene del Padre dará testimonio de mí. El mismo Mesías dijo esto. Entonces, si queremos ser parte del pueblo de Yahweh, del pueblo de Dios, si queremos ser parte del cuerpo, de la novia, tenemos que tener la Shekinah de Yahweh. Sin la Shekinah de Yahweh no podemos entrar a las promesas que Yahweh nos ha dado por medio de su Hijo. Por eso yo muchas veces he dado mensajes de la importancia de conocer al verdadero Espíritu Santo y de tener al Espíritu Santo de Yahweh. Porque hay espíritus engañadores que se manifiestan en las congregaciones, en otras iglesias, que pareciera que es el Espíritu de Yahweh, de la Shekinah de Yahweh, y no lo es. Entonces, ¿de dónde viene la Shekinah, la presencia? ¿De dónde viene la morada, la manifestación de Yahweh? Desde el principio. Cuando dice Génesis 1, y el Ruach HaKodesh y el Espíritu Santidad
volaba, planeaba, se movía sobre las aguas. Miren lo que dice la Escritura ahí acá en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1, 3. El Mesías es el resplandor de su gloria. Cristo, el Mesías, Yahshua, es el resplandor, la luz, el poder, la manifestación de la gloria de Yahweh. ¿Qué es la gloria? La Shekinah del Espíritu de Yahweh. ¿Ven cómo va todo entrelazado? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En su propia naturaleza. Es decir, que el Mesías, cuando vino a la tierra, vino como hombre, pero cuando recibió el Ruach, fue la misma imagen de Yahweh a través de su Ruach. ¿Cómo? Repetí esa parte. Que el Mesías, cuando vino a la tierra, vino como hombre, pero cuando recibió el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, su vida fue transformada, fue llena de luz, de energía, de vida, de poder de Yahweh, de la gloria de Yahweh, a través de la Shekinah, a través del Espíritu Santo de Yahweh. Por eso, si hemos recibido el Espíritu de Santidad, la Shekinah de Yahweh, que habitaba en ese lugar santísimo, en el Mishkan, en la época de Moisés, hoy habita en nosotros, por lo cual debemos cuidarla y debemos tener una relación con Él y debemos alimentar, nutrirnos de Él, porque Él es el único que nos puede llevar a la verdad, nos puede llevar a la luz y prepararnos para lo que viene. Y mire lo que dice el Mesías, Juan 17, 24. Tú me diste la gloria. El Mesías le dice al Padre, tú me diste la gloria. ¿Qué gloria? El Espíritu, el Ruach. Tú me diste la gloria. Me has amado antes de la fundación de la tierra. Entonces, cuando el Mesías habla de la gloria del Padre, se está refiriendo a la Shekinah, a la morada, a la presencia, a la manifestación del Espíritu Santo de Yahweh. Miren lo que dice Marcos 13, 26, que habla sobre la segunda venida del Mesías. Y verán al Hijo del Hombre, o el Hijo de Dios, de Yahweh, venir en las nubes con poder y gloria. Investido del Ruach de Yahweh, con poder y gloria. Segunda Tesalonicenses 1:10 dice, cuando Él venga, Él va a ser, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos aquel día. Cuando habla de los santos, no se refiere al pueblo o a la novia, se refiere a los ángeles. Él va a ser glorificado cuando Él venga a través de sus santos, de los ángeles. ¿Por qué? Porque Él va a descender con sus legiones de ángeles, que esos ángeles van a tener una función de ir a los cuatro extremos de la tierra y levantar al pueblo de Él, a la novia de Él. Es decir, Él va a ser glorificado a través de los ángeles, pero también a través de la Shekinah de Yahweh. Otro ejemplo, Mateo 17, versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué significa transfigurarse? Se llenó de la gloria de Yahweh, de la Kabod, de la presencia, de la morada, de la Shekinah de Yahweh, a través del Espíritu de Santidad. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Entonces, esa manifestación que el Padre se dio con el Hijo es la Shekinah, la morada, la presencia de Él. Y dice Apocalipsis 1:14, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego.
esa manifestación del Hijo del Hombre transfigurado, glorificado con la Shekinah de Yahweh, Juan la vio y quedó asombrado. Por eso, amados hermanos, amigos, es importante entender que cuando el Mesías venga por segunda vez, solo la Shekinah de Yahweh nos podrá preparar para irnos con Él. En un abrir y cerrar de ojos será la segunda venida. Será el levantamiento del pueblo y de la novia de Yahweh. Y seremos transformados en un nuevo ser, en una nueva naturaleza. Ya no carnal ni una humanidad caída, sino celestial, glorificada por la Shekinah de Yahweh. ¿Quién va a hacer esa operación? ¿Quién va a hacer esa obra? El Espíritu Santo. Nos va a permitir que podamos morir y poder resucitar en un abrir y cerrar de ojos. Porque nosotros, y esto es importante de entender, tenemos que pasar lo mismo que pasó al Mesías en la cruz. Él murió y resucitó. Nosotros tenemos que morir y resucitar en una nueva naturaleza. Nuestro amado murió y resucitó, y la novia tiene que morir y resucitar. Si no, la novia no puede irse con él al cielo. Porque los que heredarán el reino de los cielos no heredarán carne y sangre, refiriéndose a nuestra humanidad. Solo aquel que ha sido transformado en una nueva naturaleza. Entonces, para ir terminando este mensaje, tenemos un gran privilegio de que hoy podamos ser el tabernáculo, el templo, el Mishkan de Yahweh a través de su Espíritu. Y gracias al Mesías podemos tener libre acceso al trono de la gracia del Padre por medio del sacrificio del Mesías. Él es nuestro mediador y a través de su Espíritu podemos habitar con Él. Y doy otro ejemplo y es el último. Cuando María queda embarazada del Salvador, el Ruach, la Shekinah de Yahweh, operó sobre ella. Y nació el Salvador sin pecado, con un ADN que vino de Yahweh y no de un hombre, porque el ADN del hombre está corrompida por el pecado. Y ahí podemos ver la manifestación del Espíritu de Santidad de Yahweh, de la Shekinah de Yahweh sobre María, que en el hebreo la palabra correcta era Miriam. El nombre de ella fue Miriam. Es traducido al español de María, pero en realidad el nombre correcto de la madre del Mesías fue Miriam. Entonces, para terminar, podemos hoy entender entonces qué es la Shekinah de Yahweh. La importancia de entender el antiguo pacto para hoy entender el nuevo pacto. Y saber de que somos templo del Dios viviente, piedras vivas, que a través de nosotros hoy formamos el pueblo, la congregación, la Kehilá, la iglesia de Yahweh a través del Ruach. Por eso, hoy, con lo que está pasando en el mundo a través de este virus, hoy no podemos reunirnos en lugares físicos, pero sí podemos reunirnos con una congregación virtual. Entonces, todas las personas que hoy están ahora conectados con el Ministerio de Hacienda Antigua, que están recibiendo la palabra de Yahweh, estamos siendo parte de ese cuerpo, porque el Ruach de Yahweh, la Shekinah de Yahweh, nos está uniendo. Y gracias a él podemos entendernos, podemos recibir la palabra, ser ministrados y ser bendecidos por el Padre y ser un solo cuerpo, un solo pueblo, una novia a través de la Shekinah de Yahweh. Y como dice la Escritura, si tú crees en Yahweh, verás su gloria. Y su gloria es su Shekinah. Amén. Así que hasta acá el estudio de esta noche. Espero que haya sido de bendición. Que Yahweh te bendiga. Gracias, hermanos, por conectarse. Aprovechamos estos tiempos que quizás tenemos para poder compartir la palabra de Yahweh. Mañana estaré dando otro estudio. Acá en Argentina el 80%
de las personas están haciendo cuarentena total, pero hay lugares, sectores como los supermercados, como las farmacias, como otros sectores, como las guardias, los hospitales están abiertos y hay que trabajar, y a mí me tocó trabajar. Y bueno, confiamos en el Padre que a través de su Shekinah podemos estar protegidos y siempre obviamente buscar la prudencia sobre todo. Y estos días pude descansar y aprovechar a compartir lo que el Padre está dando a la senda antigua y al pueblo de él. Así que Yahweh te bendiga, que tengas una noche bendecida, tené paz. Acordate Romanos 8:28, todo lo que esté pasando, los que aman a Yahweh, todo ayuda a bien. Así que espero que esta palabra pueda dar luz, bendición a tu vida, entender realmente quién es la Shekinah y valorar la Shekinah de Yahweh en nuestras vidas, sabiendo que Él es el único que nos puede preparar para todo lo que viene a la tierra. Así que nos vemos mañana y que tengas una buena noche, que el Padre te bendiga y te dé shalom. Bendiciones.